Entonces, básicamente el cuadro clínico de hipertensión o la fisiopatología de lo que es hipertensión es un cuadro clínico que se caracteriza especialmente o más en la población colombiana. La población presenta un alto consumo de sodio y un bajo consumo de potasio. Esto es lo que genera un estado de hipernatremia plasmática que a largo plazo va a alterar la osmolaridad del plasma, es decir, va a generar un estado de hiperosmolaridad plasmática lo que es, con lo que es la activación de la función renal como mecanismo compensador ante la percepción o ante la regulación a través de la mácula densa de una disminución en el déficit de volumen intravascular o del volumen circundante efectivo. El riñón de esta manera, activa el sistema de renina-angiotensina-aldosterona para aumentar esa absorción de agua que se detecta que hay un déficit con el aumento progresivo de sodio. De igual forma, esta producción de angiotensina 2 interviene en el aumento de la vasoconstricción periférica que se presenta en el cuadro clínico fisiopatológico de hipertensión ante la detección que hay una depresión del volumen intravascular y circundante efectivo. Entonces, este cuadro clínico y esta activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, adicional a aumentar la absorción de agua y la retención de sodio, a la vez tiene un efecto como no deseado secundario, que es el aumento de la vasoconstricción periférica por estimulación del tejido muscular liso vascular. Estos cambios son los que vemos reflejados en el paciente con aumento de la tensión arterial, aumento del volumen intravascular, aumento del retorno venoso, de la tensión arterial y por ende aumento del gasto cardíaco. Esto es lo que va a generar básicamente que los pacientes en situaciones de estrés, las glándulas suprarrenales aumenten la producción de catecolaminas, dentro de las que encontramos la norepinefrina, ¿cierto? Y la epinefrina, con efecto vasoconstrictor vascular. Y con ello, pues, aumento de las resistencias vasculares periféricas, aumento de las resistencias vasculares totales y todos estos cuadros clínicos que se desencadenan como mecanismo compensador para tratar de detener o mantener el volumen intravascular es lo que va a favorecer el aumento de la tensión arterial. Entonces, estos cuadros clínicos, ¿cierto?, de aumento de las resistencias vasculares periféricas totales, de aumento o sobreestimulación de las glándulas suprarrenales, es directamente proporcional a la volemia, a la tensión arterial, a las resistencias y por ende vemos que mejora en cierto momento el cuadro clínico de evolución de los estatus hipertensivos, mejora la tensión arterial, mejora la volemia, mejora el estado osmolar plasmático, pero que a largo plazo, ¿cierto? Estos mecanismos compensadores pasan a ser disfuncionales y vamos a ver trastornos en los pacientes con cuadros clínicos de hipertensión, que ya son los estados de interdependencia de los órganos diana. Dentro de los conceptos, consideramos como tal que la crisis hipertensiva, ¿cierto? Es un conjunto de situaciones clínicas que varían según la gravedad y el pronóstico o la sobrevida o las comorbilidades del paciente. En este término vamos a incluir dos estados de descompensación del cuadro clínico de hipertensión regular o normal, que son la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva. En cuanto a la emergencia hipertensiva, las dos, tanto la emergencia como la urgencia, se caracterizan por cifras elevadas de la tensión arterial, ¿cierto? Pero una siendo más lesiva que la otra. Una siendo más lesiva que la otra debido a que se presenta un aumento de la tensión que se acompaña de alteraciones orgánicas graves, con riesgo de lesiones irreversibles. En este caso vamos a ver que se compromete la vida del paciente y que requiere de un descenso de la tensión arterial en un breve corto de tiempo o en un plazo de tiempo corto, ya sea de minutos a pocas horas, con un tratamiento preferiblemente por vía parenteral o endovenosa y de control y monitoría en un ambiente clínico hospitalario. Básicamente, ya lo que es urgencia hipertensiva también se caracteriza por una elevación de las cifras tensionales, pero en este caso el paciente puede estar asintomático o puede estar sintomático.
estos síntomas que presenta el paciente en la urgencia pueden ser inespecíficos, es decir, no te pueden eh, concretar que efectivamente el paciente está en un cuadro clínico de urgencia hipertensiva, sino que es inespecífico y puede ser confirmatorio para otras etiquetas diagnósticas. Por ende, pues se requiere o es de mayor importancia o es de importancia durante el examen físico y la indagación, la entrevista, indagar si el paciente tiene antecedentes o factores predisponentes a hipertensión, especialmente aquellos que presentan hipertensión no diagnosticada, es decir, de nuevo o que tienen mala adherencia a los tratamientos. Otra de las diferencias entre la urgencia y la emergencia es que en la urgencia no vemos una afectación grave o severa de los órganos diana. Podemos ver una afectación leve o moderada de los órganos diana, ¿cierto? Que pues son los que tratan de compensar los estados hipertensivos, pero sin que con ellos se genere un trastorno o una alteración hemodinámica que coloque en riesgo la vida del paciente. Básicamente, las causas de las crisis hipertensivas en los cuadros clínicos se asocian, en el caso de las emergencias, a encefalopatías hipertensivas, a insuficiencias cardíacas, especialmente izquierdas, a síndromes coronarios agudos, ictus isquémicos o hemorrágicos, ACVs, aneurismas, especialmente el aneurisma disecante de aorta, especialmente el abdominal, estados de preeclampsia grave, eclampsia, asimismo como traumatismos craneoencefálicos o medulares y insuficiencia renal aguda. Son una de las causas de los estados de crisis hipertensivas. Para las causas de las urgencias hipertensivas, vemos como causas o factores causales hipertensiones arteriales de tipo maligna, pacientes con enfermedades cardiovasculares de base, periodos preoperatorios y posquirúrgicos que descompensen la enfermedad de base, crisis hipertensivas por exceso o exceso en el soporte, especialmente de catecolaminas, o sea, cuando brindamos fármacos o mezclas por bomba de infusión endovenosa, ingesta de estimulantes, especialmente cocaína, anfetaminas u otro tipo de drogas, cuadros clínicos de base como el feocromocitoma, interacciones del uso de fármacos, es decir, cuando no sabemos que una IMAO no debe estar con una tiramina o con otros fármacos y las administramos al mismo tiempo. Cuando suspendemos de manera brusca algunos antihipertensivos, especialmente los betabloqueantes, en situaciones particulares de crisis de pánico o cuando, por ejemplo, contamos o tenemos una situación de angustia, de preocupación, de largo tiempo, de larga data y que pues muchas personas lo manejan para sí solos y no lo expresan. Llega un momento en el que esa situación de crisis llega a un estado de pánico y como factor predisponente es hipertenso, es diabético, es renal y adicional a ello pues tenemos el estado de pánico y eso puede desencadenar la urgencia. Trasplantados, especialmente los renales, y quemaduras extensas o ya grado 3, grado 4. Básicamente, el manejo de las crisis hipertensivas, lo que es la emergencia hipertensiva, básicamente nos enfocamos hacia lo que es una evaluación inicial, un cuadro clínico de anamnesis, un examen físico, exploraciones adicionales o complementarias que soporten ese cuadro clínico inicial y pues ya definir el tratamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, ¿vamos bien? ¿Sí? Listo. La evaluación inicial. Entonces, ¿qué debe incluir esa valoración inicial que le hacemos al paciente? Pues para detectar el estado de emergencia en la que se encuentra. Primero, confirmar que sea una crisis hipertensiva, es decir, que sea un estado de descompensación. Para ello, pues se requiere que el paciente tenga un diagnóstico, una etiqueta de base, que es la hipertensión arterial. Diferenciarse si se trata de una emergencia o de una urgencia. Es decir, hay compromiso de órganos diana,
o no hay compromiso de órganos diana, ¿cierto? Si de pronto no estamos seguros o no entendemos por ese ladito de compromiso de órganos diana, entonces el estado de crisis genera descompensación hemodinámica en el paciente o no lo genera. Es la pregunta que nos debemos hacer. Tercero, evaluar la etiología y el cuadro fisiopatológico del paciente, ¿sí? Entonces, ¿por qué presentó la crisis? ¿Fue secundario a un evento de base que descompensó su enfermedad? ¿Es de nuevo? ¿Viene siendo tratada? ¿No tiene adherencia al tratamiento? ¿Es un paciente con mala adherencia al tratamiento? ¿O alguna situación potencial que desencadenó la crisis? Y iniciar pues el tratamiento más adecuado, identificando una vez el tipo de crisis por la cual está cursando el paciente. La anamnesis. Básicamente la anamnesis debe incluir una valoración exhaustiva de los antecedentes, especialmente aquellos que se relacionan cuando sospechamos de un estado de descompensación de hipertensión, que se relacionen con la hipertensión, especialmente pues patologías cardiovasculares conocidas, sintomatología acompañada. Ustedes saben que un paciente con cuadro clínico de hipertensión, pues es el paciente que vamos a ver con hormigueo en miembros superiores e inferiores, frialdad, alteración en el llenado, tensión o rigidez a nivel de la nuca o cuello, que son indicativos de que el paciente está cursando con un cuadro clínico posiblemente de hipertensión. Y si al momento de realizar la entrevista o anamnesis, el paciente te comenta que en algún momento, especialmente aquellos que no son conscientes de su enfermedad o que no aceptan su enfermedad, ¿no? Entonces te dicen, no, es que a mí en algún momento me dijeron que sufría del corazón, que sufría de los vasos sanguíneos o de las venas, señorita. Entonces ahí ya empezamos a saber posiblemente o sospechar del diagnóstico clínico diferencial. En cuanto a también la sintomatología adicional. En cuanto al examen físico, entonces vamos a hacer la confirmación de las cifras de la tensión arterial. ¿Cómo confirmamos esas cifras de la tensión arterial en el paciente? ¿Quién me dice? ¿Cómo confirmarían ustedes en un servicio de triage la tensión de esa persona que posiblemente sospechamos que está en una crisis hipertensiva? ¿Quién me comenta? ¿Cuál está cursando el paciente? Al examen físico, entonces vamos a hacer la confirmación de las cifras de la tensión arterial. ¿Cómo confirmamos esas cifras de la tensión arterial en el paciente? ¿Quién me dice? ¿Cómo confirmarían ustedes en un servicio de triage la tensión de esa persona que posiblemente sospechamos que está en una crisis hipertensiva? ¿Quién me comenta?
se debe mantener en monitoreo hemodinámica al paciente por los factores de riesgo o la lesión que puede comprometer los órganos diana. Las exploraciones complementarias a la anamnesis y el examen físico incluyen lo que es para la urgencia hipertensiva. Básicamente no requiere de exámenes especiales o específicos. Según la sospecha etiológica y patológica que presente el cuadro clínico, vamos a indagar sobre la posible realización durante la consulta de un hemograma, de una función renal, especialmente creatinina, electrolitos séricos, realizar un electrocardiograma si sospechamos de algún compromiso estructural o coronario de base y una radiografía de tórax y, por ejemplo, se asocia a cuadros clínicos de falla cardíaca en la que podemos ver agrandamiento de la silueta cardíaca o cardiomegalia o congestión de origen pulmonar, sobrecarga hídrica pulmonar. En los casos ya de emergencia requieren por lo regular de la realización de varias exploraciones adicionales que soporten el cuadro clínico de descompensación. Las exploraciones complementarias individuales, como les comentaba, en el caso del electrocardiograma, ya podemos evidenciar en el electro. Nosotros no, escasamente pues lograremos identificar un cuadro clínico de isquemia o de angina, que fue lo que vimos en electrocardiografía, pero ya lo que son cardiólogos, urgenciólogos, traumatólogos, ellos ya tienen una agudeza clínica visual y un entrenamiento clínico mayor, más amplio, y ellos ya logran diferenciar de lo que es un bloqueo de rama, lo que es una hipertrofia ventricular izquierda en un electrocardiograma, lo que es una isquemia coronaria, lo que es una arritmia, que pues en este caso nosotros sí la detectaríamos. En el caso de la analítica, en cuanto a creatinina y anograma y hemograma o lo que es un estudio de la orina o de micción urinaria del paciente, nos indicarían si adicional a la enfermedad de base, él está presentando ya lo que es un compromiso de un órgano diana por compensación del cuadro, especialmente el primero que se afecta es el riñoncito. Entonces, si existe algún grado de enfermedad renal aguda, si hay sospecha de hiperaldosteronismo o un cuadro clínico de anemia hemolítica en la hipertensión maligna. La radiografía, como les comentaba, congestión pulmonar, cardiomegalia o agrandamiento de la silueta cardíaca. Los TACs pues ya son como más específicos a los estados de crisis hipertensiva con descompensación, pero cuando ya existe una lesión de un órgano diana, es decir, cuando ya vemos que, por ejemplo, adicional a la crisis, el paciente nos está presentando una encefalopatía. ¿Sí? Entonces el paciente tiene cifras tensionales sistólicas de 160, 200 con diastólicas de 160, 180 hacia arriba y que adicional a ello el paciente no responde, desvía la mirada, está entre un estado de somnolencia o nubilación, el Glasgow es menor de 15, ¿sí? Entonces en ese caso cuando ya sospechamos de una interdependencia o compromiso de un órgano diana, indicaríamos la tomografía axial computarizada. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo, chicos. Entonces, básicamente el enfoque del tratamiento para las urgencias hipertensivas básicamente puede tratarse de manera extrahospitalaria, lo que es la urgencia, de manera extra, requiere pues de la remisión clínica del paciente, aquellos que no respondan a un tratamiento o a un estudio complementario y pues a la administración de fármacos antihipertensivos vía oral. Por lo regular, en las guías les recomiendo revisar, están las guías de la Journal, están los referentes literarios de la revista de la Journal, que es Asociación Europea y Americana, está también las de la AJA y están también las del Ministerio de Salud para Colombia, las de la Asociación Colombiana de Cardiología también. Y básicamente se hacen algunos ajustes, se hacen algunos cambios a la clasificación de los estadios de hipertensión ya para el manejo de promoción y detección de la enfermedad extrahospitalario.
Básicamente algunos factores claves pues que se encuentran en las guías o en los referentes literarios que les mencioné. Básicamente pues el captopril y el nifedipino se administraban o son, digamos que los medicamentos de línea para administración sublingual en los cuadros clínicos de urgencias. Actualmente, pues básicamente en el servicio de urgencias no se busca la reducción rápida de la presión arterial, que es inducida por el nifedipino, ya que pueden provocar estados de hipotensión sintomática refractaria con bajo gasto, ictus isquémicos y cambios en el segmento ST por isquemia miocárdica e incluso en cuadros clínicos más avanzados, cuadros clínicos de infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Entonces, por eso digamos que ya se adaptaron en estos estudios actualizados y modificados en las guías, que pues realmente nosotros no necesitamos sacar ya al paciente del servicio de urgencias, sino que requiere un manejo inicial, especialmente en el cuadro clínico de urgencias. Nosotros le podemos dar un tratamiento inicial sublingual vía oral, el ajuste de los medicamentos en la consulta en el servicio de urgencias. Sus mercedes saben que el paciente ingresa, llega a la sala de admisiones, pasa facturación, da espera al triage, se asigna el triage, se solicitan los paraclínicos que mencionamos, pasa consulta con los paraclínicos y ahí el médico establece el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, en esa consulta con el médico puede ajustar el manejo hipertensivo que tenga de base, dar una dosis inicial y que el paciente continúe su manejo en casa o por cita prioritaria para evitar las congestiones y el hacinamiento y la sobrepoblación en los servicios clínicos de urgencias. Pero obviamente sin dejar al paciente sin ningún tipo de diagnóstico o tratamiento o manejo inicial. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Audio todo bien? ¿Sí? Señora, cuéntame. Sí, señora, cuéntame. Inicialmente, o sea, las guías anteriores, si tú te vas a los referentes que te di, las guías anteriores en las actualizaciones que hemos realizado actualmente con la inclusión de el manejo de la AJA y la Asociación Colombiana de Cardiología, detectaron en un estudio prospectivo, ¿cierto?, que en los pacientes en los que brindábamos captopril y nifedipino de base en el cuadro clínico de urgencia, agravaba la crisis hipertensiva. Entonces el paciente podía pasar de una urgencia a una emergencia con lesión de órgano diana, especialmente ¿cuál? Corazón y cerebro. Entonces pasaba a un ictus o pasaba a un síndrome coronario al utilizar el nifedipino y el captopril. Entonces, los ajustes que se hicieron es que en la urgencia nosotros podemos brindar el diagnóstico y el manejo inicial con los ajustes que les mencioné previamente y que el paciente continúe el manejo por consulta externa o prioritaria. ¿Sí? Ajustamos los medicamentos que él tenga de base de hipertensión o de adherencia al tratamiento farmacológico. Ya los pacientes que tienen una emergencia hipertensiva, ya sí se modifica y se ajusta el manejo y el paciente permanece hospitalizado en el servicio de urgencias mientras se estratifica o se le brinda una cama en hospitalización. ¿Listo? Vale. Entonces el tratamiento básicamente depende del cuadro clínico adicional o la patología predisponente o aquellas que predispongan la crisis hipertensiva. Situaciones especiales, por ejemplo, pacientes que no reciben el tratamiento, o sea, los pacientes que nos consultan a urgencias por un estado de crisis hipertensiva, ¿cierto? Especialmente los de urgencia es
porque recibieron una noticia particular o especial, un sobresalto, o porque son pacientes con mala adherencia al tratamiento, es decir, que no se toman las pastas o que son negados a su diagnóstico de hipertensión. O sea, dicen, no, yo no sufro del corazón ni de los vasos. Entonces, especialmente son aquellos que no reciben o no se toman el medicamento antihipertensivo habitualmente, o es aquel paciente crónico que recibe un tratamiento antihipertensivo de base, pero que está en ajuste por consulta externa. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene un papito o una mamita hipertensa con diagnosticación, con un diagnóstico de nuevo, ¿cierto? Cuando ellos les están haciendo el ajuste del manejo según las cifras tensionales, ellos arrancan con cifras, con dosis de antihipertensivos, especialmente los ARA2, a dosis altas. Entonces, 50 miligramos cada 12 horas, 100 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos día. Una vez el paciente responde a la impregnación del manejo farmacológico, se va disminuyendo el ajuste. O algunos pacientes que ya de larga data, que son crónicos, ¿cierto?, tienden a hacer crisis hipertensivas de rebote por el ajuste de los fármacos o porque se cambian fármacos porque se empieza a ver un compromiso renal, se empieza a ver un compromiso pulmonar, cardiovascular, entonces se cambian o se ajustan los fármacos. En ese tiempo de ajuste o de cambio de la presentación del fármaco antihipertensivo, el paciente puede presentar un estado de urgencia hipertensiva sin llegar a la emergencia y que va a requerir de un ajuste en el manejo farmacológico del paciente. En el caso de los pacientes que no reciben habitualmente el tratamiento antihipertensivo, entonces básicamente se debe iniciar el tratamiento por vía oral, o sea, se debe reiniciar el manejo. Los grupos de fármacos de elección que utilizamos básicamente son diuréticos, beta bloqueantes, alfa beta bloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, calciantagonistas y antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Utilizamos también el uso combinado con tratamientos que tenga el paciente con enfermedades de base, recordando, por ejemplo, que el paciente sea tiroideo e hipertenso, ¿cierto? Nosotros sabemos que la levotiroxina se debe administrar ¿a qué horas? Yo, por ejemplo, Dios no lo quiera, la profe es tiroidea y es hipertensa. ¿En la mañana a qué horas? Porque es que nosotros somos el cuidador, los que le ajustamos los fármacos y la tableta de medicamentos al paciente. Cuando el paciente se va para la casa, los que le decimos, los que son juiciosos y asumen su rol, le decimos al paciente, bueno, don Pedro, doña Jessica, usted se va a tomar estos tratamientos que le ordenó el médico de esta manera en este horario. O si él no se los, o si el médico no les explicó, porque algunos, o los médicos especialmente, algunos muy juiciosos, ellos sí dan esa educación, otros no. Entonces le toca a la enfermera. Entonces, ¿por qué a las 6 de la mañana? ¿Quién me dice? ¿Por qué la levotiroxina se debe dar a las 6 de la mañana? ¿Me están preguntando o me están respondiendo? Porque la levotiroxina se debe dar a las 6 de la mañana, efectivamente en ayunas. ¿Por qué? Vamos a ver si alguno me responde. Ha leído un poquito de fármaco. Bueno, mientras tanto, entonces sí, entonces algunos jefes, colegas, que pues nos da vergüenza, ¿cierto? Dicen, no, él tiene medicamentos él tiene medicamentos a las 4, a las 6 y a las 8, ¿sí? Entonces se les hace fácil a las 4 de la mañana administrar todo lo que hay de 6, ¿sí? O a las 10 de la mañana administrar lo que es de 8, cuando el paciente ya ha consumido alimentos, cuando el paciente ya ha iniciado una actividad física, cuando sus órganos ante el estímulo, ¿cierto? O ante una estimulación, básicamente pues han iniciado ya sus metabolismos aerobios para el consumo y utilización de energía y obtención de oxígeno, de energía, de nutrientes, ¿cierto? Entonces,
Entonces, se les hace fácil administrar todos porque pues mencionan, no, vamos a dar todas esas tabletas y todos esos medicamentos a esa hora y listo, punto, para de contar. Pero no se fijan en las reacciones medicamentosas que puede generar la mezcla de estos fármacos. Es decir, cuando yo estoy utilizando uno, ¿cierto? Para el metabolismo y funcionalidad hormonal, cuando estoy utilizando otro que es para el estado hipertensivo. Entonces recuerden cuando vimos estados de descompensación metabólica en los que estaba glándulas suprarrenales y tiroides, que la tiroides indirectamente o directamente, básicamente, a nivel de su que pues nos da vergüenza, ¿cierto? Dicen, no, él tiene medicamentos él tiene medicamentos a las 4, a las 6 y a las 8, ¿sí? Entonces se les hace fácil a las 4 de la mañana administrar todo lo que hay de 6, ¿sí? O a las 10 de la mañana administrar lo que es de 8, cuando el paciente ya ha consumido alimentos, cuando el paciente ya ha iniciado una actividad física, cuando sus órganos ante el estímulo, ¿cierto? O ante una estimulación, eh, básicamente pues han iniciado ya sus metabolismos aerobios para el consumo y utilización de energía y obtención de oxígeno, de energía, de nutrientes, ¿cierto? Entonces, se les hace fácil administrar todos porque pues mencionan, no, vamos a dar todas esas tabletas y todos esos medicamentos a esa hora y listo, punto, para de contar. Pero no se fijan en las reacciones medicamentosas que puede generar la mezcla de estos fármacos. Es decir, cuando yo estoy utilizando uno, ¿cierto? Para el metabolismo y funcionalidad hormonal, cuando estoy utilizando otro que es para el estado hipertensivo. Entonces recuerden cuando vimos estados de descompensación metabólica en los que estaba glándulas suprarrenales y tiroides, que la tiroides indirectamente o directamente, básicamente, a nivel de su estimulación hipotalámica y de las glándulas suprarrenales y la liberación y recaptación, cuando ella libera esas hormonas, ellas también intervienen en la funcionalidad del tejido muscular liso, coronario, especialmente en los vasos. Entonces, cuando tú administras un hipotensor junto con el tiroideo a la vez, lo que le vas a generar al paciente es una hipotensión de rebote. Y entonces es cuando vemos que el paciente hipertenso entra en un estado de parada cardiorrespiratoria por bajo gasto por hipotensión refractaria. ¿Refractaria qué? Al uso de fármacos. ¿Por quién? Por el personal de enfermería. ¿Sí ven? Lo que hace la diferencia de saber de fármaco y cuando yo no sé fármaco y voy y digo, no, pues sí, démosles todos esos medicamentos a la vez que eso no importa, no tienen nada que ver. ¿Listo? También es importante la toma de las cifras de tensión arterial. Yo sé, por ejemplo, en el ambiente hospitalario, lo que es medicina interna y hospitalización, que pues manejamos por alas, manejamos la demanda de pacientes es mayor, es significativa, manejamos un volumen de pacientes de 23, 43 pacientes por ala, o en urgencias, ¿cierto? Pero siempre si tú quieres salvaguardar y como eh, eh, realizar bien tu trabajo y tu rol como profesional, ¿cierto? Siempre es importante que el manejo de hipotensores, cuando tú los administres, verifiques las cifras tensionales, ¿listo? Y no necesariamente lo tienes que hacer tú le puedes decir al niño auxiliar que por favor te dé el informe de las tensiones arteriales de las 8 de la mañana, si tú estás administrando medicamentos de 8 a las 8 de la mañana, o que priorice con esos pacientes que sabes que van a tener un cuadro clínico, un tratamiento hipotensor o para el manejo de la tensión arterial, que priorice con ellos para ver si debes adelantar los fármacos o ajustar la dosificación de los fármacos. Recuerden que el paciente hospitalizado
¿cierto? Si está en un medio hospitalario es porque algo tiene descompensado, no es porque lo tiene normal. Entonces, de allí a que en el manejo clínico inicial, en el ambiente clínico hospitalario de una enfermedad de base, nosotros ajustamos los fármacos o los medicamentos de la enfermedad de base. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo soy diabético, ¿cierto? Ingreso por una sepsis, una IBU complicada, ¿cierto? Siendo diabética de base, obviamente la diabetes se me va a descompensar de base por el cuadro clínico infeccioso, ¿cierto? Entonces yo puedo hacerte una hipoglicemia menor de 60 y estar con un cuadro clínico de infección. Si tengo una hipoglicemia de 60, así yo sea diabético, yo no puedo darle la insulina o el hipoglicemiante. ¿Por qué? Porque el paciente te va a hacer una hipoglicemia severa, una parada cardiorrespiratoria por hipoxia cerebral y puede quedar con secuelas, puede quedar con limitación del movimiento de esa área o de ese de mi cuerpo, puede quedar con alteración de la movilidad de uno de los miembros superiores o inferiores o desviación de la comisura o caída del párpado por una hipoglicemia refractaria. ¿Sí ven? Entonces, de allí a que nosotros debemos saber de fármaco, debemos saber de fisiopatología y debemos correlacionar porque es que consulta al paciente cómo se comporta su fisiopatología y cómo es que se le está brindando ese manejo al paciente, ¿sí? Ahora, si tú no tienes la vocería del ajuste de los fármacos o de las dosis o no sabes cómo soportar esos fármacos, ¿cierto? O el ajuste del fármacos, pregunta, doctor, mire, es que el paciente Pedro Villamizar de la cama 1, él ingresó con un diagnóstico de una crisis hipertensiva, una urgencia, y pues en este momento las cifras tensionales están en 140-70. Está recibiendo los sartán 50 miligramos cada 8 horas, pero pues ahorita la tensión está en esto. Le ajustamos alguna dosis de losartán y viene con un registro de cifras tensionales D. Entonces, para eso nosotros llevamos un RACOR o un CARDES o una monitoría. En lo que son servicios críticos, nosotros siempre llevamos una monitoría de los pacientes. Entonces, esa monitoría es para eso, para que tú la uses e interpretes la clínica, la fisiopatología y el manejo del paciente. Si tú no sabes, pues doctor, mire, o profe, si están en sus prácticas asistenciales, profe, mire, es que el paciente es de urgencias, viene por esto y esto y esto y esto, y viene con este manejo, pero ahorita las tensiones son estas y la anterior es de tanto. ¿Mm? Porque todo no lo podemos dar por darlo, por monotonía, sino que esa es la diferencia entre un personal técnico y un profesional el área de la salud. ¿Mm? Pacientes que reciben tratamiento crónico antihipertensivo. Entonces, en aquellos pacientes que ya tienen un manejo crónico antihipertensivo de base, el manejo básicamente es confirmar la adherencia al tratamiento farmacológico. Es decir, establecer un ambiente de confianza con el paciente y determinar si es que realmente él no se toma las pastas y hay que ajustarle el manejo, las horas y los espacios y las dosis de la administración. Entonces hay algunos pacientes, ellos muy juiciosos, que dicen, no, doctor, o no, enfermera, cuando nosotros ya él está en observa o está en hospitalización o en la consulta, nos dicen, no, enfermera, pues es que imagínese que el médico a mí me dijo que me tomara 3 pastillitas o 2 hidroclorotiazidas o la pastillita que tiene los sartán más hidroclorotiazida 3 veces al día. Pero es que resulta que yo al tomármela de la noche yo me siento como débil, empiezo a sudar frío y pues yo no me la tomo. Él me dijo que me tomara 3 y yo me estoy tomando 2 en el día y no más. Y con eso me sentía bien, ¿sí? Entonces, indagar en qué espacio se las está tomando. No, yo me siento bien solo con media tabletica y me indicaron una tableta completa. Los horarios, entonces ustedes saben que existen fármacos, hay profesionales muy olímpicos que por desempeño laboral y facilidad, entonces todos los medicamentos a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 8 de la noche y nuevamente a las 4 de la mañana, ¿cierto? Y es una copita de tabletas de diferentes colores y tamaños y sabores que se las dosifican al paciente en una sola toma. Entonces, de ahí las reacciones adversas y adicional a ello, los horarios. Entonces, no, dejémoslo a las 6, dejémoslo a las 7 y a las 8. Entonces, resulta que a esa hora dejan el IECA o dejan el diurético de ASA en presentación tableta y resulta que el paciente o toda la noche empieza a toser o toda la noche empieza a miccionar. Y adicional a ello, súmele que es un adulto mayor, abuelito, que no está en su casa, que no es su hábito o su espacio
de conciliación, de confort, de confianza, ¿cierto? Sino que es un ambiente hospitalario donde las bombas pitan, donde hacen ruido, donde se cayó el pato, donde se cayó el pisingo, donde una grita, donde la ambulancia llega, donde el paciente adicional a su enfermedad de base tose, micciona en la noche y no puede dormir. Entonces, adicional a eso, adicional al cuadro clínico que tiene, pues el estado de descompensación hemodinámica porque no concilia el sueño y se estresan. Los pacientes tienen derecho a estresarse, no que son personas, así como nosotros nos estresamos con los ruidos de una bomba, con el ruido del monitor, con el pito del carro, ellos también. Entonces es lo que sucede en este tipo de pacientes. Asociación de otros fármacos junto con los de base, ajustando dosis de fármacos ya instaurados. Entonces lo que hablábamos de mezcla de fármacos en un solo horario con potenciación o disminución del potencial de acción de unos sobre otros. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Todos? Sí. Listo. Hacemos 10 minuticos de receso. Son las 8:21. A las 30 retomo, ¿vale? 10 minuticos, nos levantamos, estiramiento, pausa activa, puntapiés, brazos, columna, glúteos, agüita, baño, comida y ya retomamos. Entonces, algunos términos con los que su merced sí, pero un beta bloqueante. ¿Todos me escuchan? Sí, listo. Entonces, otra de las particularidades en las crisis hipertensivas son los síndromes hiperadrenérgicos, es decir, cuando existe una sobreestimulación adrenal, especialmente cuando el paciente de base tiene una hipertensión, o sea, adicional es hipertenso o tiene el síndrome hiperadrenérgico que conlleva a un estado de una crisis hipertensiva. En esas situaciones particulares de sobreestimulación que terminan en estados de urgencias hipertensivas, el manejo que se le brinda a esos pacientes en urgencias es, por ejemplo, idealmente tenemos los antagonistas de calcio, como el nicardipino y el verapamilo, en combinación con benzodiazepinas como alternativa, especialmente el fenoldopan, que es una benzodiazepina, pues en algunos países no está disponible, pero se reemplaza por otro tipo de benzodiazepina. También está indicado pues el uso de nitratos para el manejo y el control del cuadro clínico de evolución. En casos de supresión brusca, por ejemplo, de antihipertensivos o del manejo hipotensor de base, puede tratarse con la restauración del fármaco. En ese caso, perdón, en ese caso se requerirá de aumentar las dosis del fármaco inicial o del fármaco de base, ¿cierto?
o solamente con retomar nuevamente las dosis del fármaco que se le había formulado y que el señor paciente no se lo tomó, ¿cierto? O no presentó adherencia al tratamiento farmacológico, pues reiniciándolo se puede manejar. Están contraindicados los betabloqueantes por su efecto paradójico, es decir, los betabloqueadores en el manejo hipertensivo, jamás, porque los he escuchado decir, jamás digan que un betabloqueante es un hipotensor o es un antihipertensivo. ¿Listo? Los betabloqueantes son betabloqueantes. Uy, ¿escucharon? Los betabloqueantes son betabloqueantes que de manera indirecta o como efecto de rebote tiene un efecto hipotensor, sí, pero un betabloqueante es betabloqueante y su efecto va a ser betabloqueante, es decir, ajustar la sobreestimulación o la actividad acelerada del corazón, ¿sí? E igualmente interviene en la remodelación cardíaca. Entonces, betabloqueadores como el metoprolol, como el carvedilol, tú no puedes decir que es un antihipertensivo, ¿listo? Sino que en el paciente está indicado como betabloqueador, ¿sí? Y que como efecto indirecto tiene su efecto hipotensor. Entonces, no es, en este caso, pues están contraindicados. En las crisis de pánico que generen la crisis hipertensiva, están indicados los ansiolíticos, es decir, él está presentando el estado de descompensación por el estado de crisis, entonces yo puedo administrar un ansiolítico tipo benzodiazepina, diazepam, alprazolam, ¿cierto? Especialmente también en los pacientes psiquiátricos, que con ello, una vez yo le controle ese estado de ansiedad y de pánico, pues el paciente va a mejorar sus cifras tensionales. Entonces, algunos términos con los que su merced se deben familiarizar, que pues algunas personas se quedan con ese término, que pues a lo largo del tiempo ese término ha cambiado, ha mejorado y se ha ajustado. Entonces, lo que anteriormente se conocía como hipertensión acelerada o maligna es la misma urgencia hipertensiva. Son cuadros clínicos que se caracterizan por una elevación de la presión, por lo regular presiones arteriales sistólicas mayores a 200 y diastólicas entre 120 y 130, que se acompañan de cuadros clínicos de exudados, hemorragias a nivel de fondo de ojo, en la valoración de fondo de ojo, con o sin edema a nivel de papila, con lesión arterial difusa aguda, que terminan, si no se tratan, en cuadros clínicos de insuficiencia renal y la muerte para nuestros pacientes. En el tratamiento de los descensos de las cifras tensionales deben realizarse de manera gradual en un lapso de tiempo de 12 a 48 horas. No es que el paciente está hipertenso y yo le voy a ajustar la tensión ya en media hora, ¿no? Debe hacer un ajuste progresivo para evitar el efecto de rebote. El objetivo inicial debe ser pues la reducción del 20 al 25% del valor inicial de la presión arterial, no descendiéndola por debajo de rangos de 160 milímetros de mercurio para la sístole y de 100 para la diástole. El descenso debe ser lento y debe tener una monitorización para evitar los fenómenos isquémicos, especialmente en los órganos diana. El tratamiento entonces en emergencia hipertensiva ya es basado en, primero, se debe requerir de un área crítica. Entonces, si es ese paciente que nos consulta a urgencias, triage, confirmamos la atención, confirmamos la clínica, efectivamente es una crisis, no es una urgencia, sino es una emergencia, entonces es ese paciente que está en reanima o que está en observa. Entonces, mientras se remite o se traslada o se gestiona una camita o un espacio en una unidad de cuidados que no necesariamente pues es de intensivos, dependiendo del compromiso de los órganos diana, puede ser una unidad de intermedios. Entonces va a requerir de un área crítica de monitoría. Al ingreso se debe valorar lo que es presión arterial, la función neurológica, el estado cardíaco, el estado renal, o sea, funcionalidad de los órganos diana.
y vamos a manejar pues las cifras tensionales. Como les comentaba, no se deben reducir de manera abrupta, puesto que sus efectos incluyen disminución de los vasoreceptores y con ello una alteración en los mecanismos de autorregulación del flujo tisular, o sea, riego sanguíneo, una disminución en la presión de perfusión que puede generar empeoramiento de el llenado del riego y la oxigenación tisular cerebral y o miocárdica. Se requiere un descenso de estas tensiones arteriales en un máximo de 1 a 2 horas, evitando efecto o compromiso de los órganos diana. En el caso de los eventos isquémicos, no deben tratarse, puesto que el cuadro clínico fisiopatológico que presenta inicial es de hipotensión. O sea, cuando el paciente está en un ictus, lo primero que él va a presentar es una hipotensión. Entonces no vamos a manejar ninguna hipertensión. Y después sí se va a presentar, o sea, como el efecto es de vasoespasmo, lo primero que él va a hacer es una hipotensión y posterior al evento inicial es que el paciente va a presentar el cuadro clínico de hipertensión arterial. En este caso, ya cuando presenta la hipertensión, deberá tratarse, excepto cuando exista una elevada o una elevación extrema de los niveles de la presión arterial, es decir, de presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 220 o de diastólicas mayores o iguales a 120. Entonces, de allí a su duda que muchos de los que ya trabajan en clínica se preguntan o le dicen al médico, doctor, pero el paciente está hipertenso, ¿sí? Y el médico le dice, sí, déjelo ahí o déjelo quieto. ¿Por qué? Porque es que el ictus o el ACV isquémico, ¿cierto? Que el paciente está, o sea, él consulta por un ictus o un ACV isquémico, que está por diagnosticarse el factor causal, o sea, es a realizarle estudios para establecer cuál fue la causa del ictus. En esos estudios se detecta que es asociado a un estado de descompensación de sus cifras tensionales o de su hipertensión de base. Entonces, de allí a que los ictus que se asocian a factores predisponentes con hipertensión, especialmente los isquémicos, no los manejamos inicialmente el periodo de hipotensión porque empeoraríamos el cuadro clínico hipotensor y la hipertensión no la controlamos a no ser que ésta supere los 220 o los 120 porque alteraríamos el riego sanguíneo cerebral y estaríamos induciendo una hipoperfusión cerebral refractaria al ictus y a la hipertensión de base. También se tratará si existen complicaciones secundarias a la elevación de la presión arterial que coloquen en riesgo la vida del paciente o cuando esté indicado un tratamiento fibrinolítico o anticoagulante. Ustedes saben que los efectos secundarios a la fibrinólisis o el tratamiento fibrinolítico, anticoagulante o trombolítico pues tienden a generar trastornos de coagulación y también efectos sobre la íntima de los vasos. En estos casos de elevación de presión arterial, pues se deberán tratar con presiones arteriales sistólicas que lleguen a los 180 y diastólicas mayores o iguales a 110. Los fármacos de elección que incluimos son que tengan los siguientes criterios en los cuadros clínicos de emergencia, que sean de acción rápida, que sean de acción progresiva y sostenida, que sean de acción prolongada y que regulen las cifras tensionales iniciales. Facilidades en la administración y en la dosificación, que actúen sobre las resistencias periféricas, que no interfieran con la autorregulación del riego sanguíneo cerebral y que tengan efectos secundarios limitantes, es decir, los que menos efectos secundarios generen o presenten en el paciente. Entonces, en el caso de la emergencia está indicado manejo farmacológico parenteral. En la urgencia, manejo extrahospitalario, ajuste de dosificación por horarios y un inicio de vía oral. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Chicos. ¿Sí? Vale. Entonces, en las emergencias con alteración neurológica, encefalopatías hipertensivas, ictus isquémicos, hemorragias intracerebrales, están indicados los LOLES o los nitratos.
Las cardiovasculares asociados a síndromes coronarios, edemas, disección, están indicados, por ejemplo, en el coronario, betabloqueantes más nitratos. En edema agudo de pulmón, diuréticos de asa, nitratos. En disecciones aórticas, nitratos, betabloqueantes. En otros cuadros clínicos como la hipertensión maligna, la insuficiencia renal aguda, se recomiendan los betabloqueantes y los nitratos porque actúan a nivel coronario cardiovascular íntima del vaso y a nivel de la función renal. Cuando ya se asocia a otras traumatologías, estas dos fueron las primeras que vimos, traumatologías. Cuando se asocia a otros factores desencadenantes, por ejemplo, en estados de preeclampsia grave y eclampsia, se indican los loles tiacídicos y el nifedipino, que intervienen a nivel de los canales de calcio, traumatismos craneales o medulares, nitratos, quemaduras, nitratos, los fenoles para el caso de alteraciones en las catecolaminas o un exceso, y el sangrado posoperatorio de cirugía del urapidilo. El labetalol, básicamente, ya arrancamos con lo que son fármacos cardiovasculares. El labetalol es un alfa y un beta bloqueante combinado, tiene un efecto alfa, por ende su efecto alfa se basa en reducir las resistencias vasculares periféricas, la tensión arterial sin provocar efectos de taquicardia o arritmias reflejas y alteraciones en el gasto. Es seguro y efectivo cuando se administra por vía endovenosa, en bolos reiterativos o por infusión continua con ajustes. Dios mío. Su acción comienza a los 5 minutos de haberse iniciado la infusión o el goteo. Debe administrarse por vía endovenosa parenteral. Persiste de 3 a 6 horas después de la impregnación. Por ende, puede iniciarse una vez sea suspendido la vía oral para control ya prolongado. Y se ajusta la betalol por otro LOL, carvedilol, metoprolol. Puede ser utilizado casi en cualquier circunstancia que requiera tratamiento antihipertensivo parenteral, excepto en casos de disfunción ventricular izquierda, que podría ser agravada por el beta bloqueante. Se requiere una cautela básicamente para evitar estados de hipotensión postural si los pacientes están autorizados a deambular, o puede provocar náuseas, prurito, hormigueo a nivel de la piel. También puede tener otros efectos beta bloqueantes propios de los fármacos, que son bradiarritmias, especialmente la bradicardia sinusal, la hipotensión refleja, el bajo gasto. Entonces, cuando consideren que si un paciente tiene a largo plazo un medicamento, especialmente los LOLes, y le autoricen la deambulación en los servicios críticos, primero siéntelo en la cama, o sea, de supino a Fowler, de Fowler al borde de la cama, del borde de la cama a una silla, y si el paciente no presenta ninguna sintomatología previa, permítale deambular. ¿Listo? Que puede ser un efecto secundario. Los nitratos, el que más utilizamos en estados de crisis hipertensivas es el nitroprusiato sódico, vía endovenosa, parenteral, bomba de infusión, fotosensible, dosis inicial de 0,25 microgramos por kilo minuto, tiene un efecto hipotensor. Este efecto hipotensor desaparece de 1 minuto posterior a la suspensión del goteo. De allí a que cuando se acaban estas mezclas en áreas críticas, nosotros corremos a mirar cuánto le falta, cuánto le queda, o cuando pita la bomba, o cuánto le dura la mezcla, porque básicamente sus efectos son cortos. Entonces, si tú al minuto no le montas la mezcla o continúa el goteo, el paciente te va a hacer una hipertensión de rebote. Es un nitrato exógeno, actúa de la misma manera que el vasodilatador endógeno, conocido como óxido nítrico o su excipiente, a nivel normal, que lo encontramos desde la anatomía y fisiología humana. Tiene un factor de relajación derivado del endotelio, es un dilatador arterial y venoso directo, que ejerce que básicamente no tiene ningún efecto o algún mecanismo sobre el sistema nervioso autónomo central. O sea, no va a ser un estado vasorreflejo por alteración del sensorio. La dilatación venosa básicamente reduce el retorno. Esto permite la disminución del volumen minuto, del volumen sistólico, y aumenta la frecuencia cardíaca, que es uno de los efectos no deseados. La dilatación arteriolar impide pues el aumento de las resistencias periféricas,
que sería esperable cuando hay una depresión en el volumen circundante efectivo cuando estamos administrando este tipo de nitrato. Ay, Dios. Ay. La nitroglicerina también hace parte de los nitratos, solo que este tiene un efecto inodilatador. Esta nitroglicerina está indicada en pacientes que tienen una crisis hipertensiva, especialmente la emergencia, pero que se asocia a falla cardíaca o compromiso cardíaco, especialmente los síndromes coronarios. Es un vasodilatador de predominio venoso, reduce precarga, presión de llenado ventricular izquierda y el consumo de oxígeno, de allí su indicación. La acción de inicio es rápida, tiene una duración de 5 a 15 minutos después de iniciado el fármaco de su impregnación. Administración por goteo, por bomba de infusión, fotosensible, genera dilatación de las arterias coronarias, por ende, pues les comentaba su uso en pacientes cardiovasculares o coronarios. Básicamente, comparado con el nitroprusiato, con el otro nitrato, logra mantener mejor un flujo sanguíneo a nivel regional distal, mejora la estenosis coronaria, por lo que es preferible este fármaco en los casos de cardiopatía isquémica a comparación del nitroprusiato sódico. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Dudas, preguntas, inquietudes. Hasta el momento. ¿Cómo así que por ahora? Bueno, esto ya es como un dato adicional. Básicamente en Colombia la hipertensión se presenta en al menos 1 de cada 5 personas y explica 1/3 de la consulta médica, es decir, también es uno de los cuadros clínicos predisponentes, es lo que nosotros conocemos como enfermedad silenciosa, que nos puede matar, que puede afectar nuestra funcionalidad, nuestra vida y nuestra salud. ¿Listo?